bienvenidos a un nuevo video de su canal Ingeniería Mecánica Aplicada. En el video del día de ahora quiero continuar con la materia de dinámica. Específicamente estamos desarrollando el tema de la cinemática de la partícula, pero como había dicho, he terminado los primeros temas de la cinemática, que es cuando nosotros comenzamos a relacionar la posición versus el tiempo, la aceleración versus el tiempo y la posición versus el tiempo. Y ahorita nos estamos centrando en el tema de los análisis relativos, los análisis dependientes de las partículas. Generalmente cuando hablamos de análisis dependientes vamos a estar viendo ese tipo de ejercicios, al menos a un inicio. Entonces, ahora voy a resolver el ejercicio 11.48 del libro de Beer-Johnston. Específicamente es la 9ª edición. Pero quiero comentarles que no he hecho realmente un video introduciendo este tema de los análisis relativos porque yo considero de que se vuelve un poco irrelevante, ya que si ustedes tienen el libro de Beer-Johnston o igual lo pueden buscar en internet, en la sección específicamente, en la sección 11.6, ustedes van a poder encontrar un apartado que habla de análisis relativos, y yo considero que no es necesario dedicarle un video completo solo a la introducción de ese tema. Entonces yo prefiero pues iniciar de lleno con los ejercicios, y yo creo que este es el tipo de temas que nosotros los aprendemos pues practicando. Entonces voy a resolver el ejercicio 11.48 como les dije, y le voy a dar lectura, lo tengo acá, y dice lo siguiente: el bloque B inicia su movimiento desde el reposo y desciende con una aceleración constante. Si se sabe que después de que el bloque A se ha movido 400 milímetros, su velocidad es de 4 metros por segundo. Determine, y me dicen en el literal A, la aceleración de A y la aceleración de B. Y en el literal B me dicen la velocidad y el cambio en la posición del bloque B para después de 2 segundos, ¿sí? Vamos entonces a analizar lo que el ejercicio nos está diciendo. Yo les recomiendo que cuando analicen este tipo de ejercicios, ustedes a un principio traten de identificar el tipo de movimiento al cual está siendo sometido cada partícula en este caso. Acá ya no solo estamos hablando de una partícula como en los ejercicios iniciales que hablábamos, podría ser de un vehículo, podría ser de una nave espacial que iba subiendo. Pues ya no estamos hablando solo de una partícula, sino que ya estamos hablando en este caso de un sistema de partículas que está integrado por dos partículas, ¿sí? Entonces por eso le vamos a llamar sistema. Pero fíjense, no siempre todas las partículas están siendo sometidas al mismo tipo de movimiento. Podría ser, como vamos a ver en los ejercicios próximos, de que una partícula está sometida a lo que nosotros en física 1 conocimos como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o puede hacer que esté con velocidad constante la partícula, o en otros casos vamos a ver que está siendo sometido con aceleración variable, ¿sí? Entonces no está siendo sometido a aceleración constante. Pero en este caso hay que saber identificar qué es lo que el ejercicio nos está presentando. Entonces nos dice para los datos de B, la velocidad de B, ¿sí? Allá donde nos están dando la partícula B, inicia desde el reposo porque tiene aceleración inicial 0. Y dice que va con aceleración constante hacia abajo. Nos dice, luego que A se mueve 400 milímetros, su velocidad es de 4 metros por segundo. Es lo que nos dice el ejercicio. Ahora, el ejercicio en este apartado no nos está diciendo hacia dónde se mueve A, ¿sí? No nos está diciendo hacia dónde se mueve A, porque A, de la posición que nos están dando, se pudo haber movido a la izquierda o a la derecha, perdón. Pero por un análisis simple, al menos en este caso, podríamos quizás decir de que como B va hacia abajo, pues lo que va a hacer es jalar a A, ¿sí? Entonces, A al ser jalado, se va a desplazar hacia la derecha en este caso. O quizás lo vamos a saber al final, ¿sí? Pero podríamos intuir eso al principio. Entonces, para ese tipo de ejercicios, cuando yo di la introducción al tema de la cinemática de la partícula, la cinemática rectilínea, yo dije que en la mayoría de ejercicios que íbamos a ver posteriormente, lo principal era establecer un marco de referencia, ¿sí? ¿Dónde está nuestro marco de referencia absoluto? ¿Sí? En este caso,
no va a haber solo uno, ¿sí? En este caso no va a haber solo uno, porque tenemos dos tipos de movimiento. Por ejemplo, fíjense, la partícula B, la caja B en este caso, se está desplazando únicamente hacia abajo o hacia arriba podría ser, aunque el ejercicio nos dice claramente que va hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, solo se está moviendo verticalmente y la caja A se va a mover horizontalmente, únicamente horizontalmente. Entonces, a mí se me va a hacer esencial saber identificar dónde me conviene. Aquí no es tanto dónde lo quiero poner, aquí es dónde me conviene poner los marcos de referencia para analizar el ejercicio. Van a haber muchos casos que estos marcos de referencia, ustedes va a ser solo uno, ¿sí? Y me basta, pero hay otros casos que no. Si les soy sincero, yo resolví este ejercicio y después de un par de intentos y de estarlo razonando, pues yo me di cuenta que me convenía poner dos marcos de referencia. Un marco de referencia yo lo voy a poner en esta polea de acá, fíjense. Este va a ser mi marco de referencia horizontal y yo voy a decir que acá va a ser un X igual a 0, ¿sí? X igual a 0. Pero acá igual. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el sistema de referencia cartesiano, donde nosotros decimos X y Y. Y generalmente estamos acostumbrados a decir que X acá es positivo a la derecha y Y acá es positivo hacia arriba. Pero fíjense, acá en dinámica no necesariamente eso va a ser así, sino que ustedes tienen que trabajar con una convención que a ustedes les convenga. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es establecer que nuestro X, nuestro eje X horizontal, va a ser positivo hacia la izquierda, ¿sí? Yo lo voy a trabajar así, positivo hacia la izquierda, pero no hay ningún problema. Si ustedes quieren decir positivo a la derecha, no hay ningún problema, ¿sí? Pero yo, por convención propia, yo voy a decir mis X van a ser positivas hacia la izquierda. Entonces, esta coordenada de acá, ¿sí? Esta distancia, que yo la voy a denominar como, voy a cambiar acá de color para hacer esta variación, voy a decir que es X sub A. ¿Qué más? Nos hace falta también identificar esta variable, ¿sí? Esta otra distancia de la caja B. Entonces yo voy a decir, esta distancia de acá la voy a medir acá. Y yo a ella le voy a llamar X sub B, ¿sí? Ustedes pueden llamarle como ustedes quieran. Ustedes a esto le pueden llamar Y sub B. No hay ningún problema. Pero por convención propia yo le llamo X sub B. Es una variable. Si ustedes a esa variable le quieren llamar R, llámenle R. O sea, no hay ningún problema. Pero lo que está identificando es una distancia, que es lo que importa al final, ¿sí? Entonces, X sub A y X sub B. Ahora, también me hace falta definir este eje de acá, que es nuestro eje vertical, ¿sí? Yo voy a decir que va a ser positivo hacia abajo. Pero fíjense, hay algo que también me hace falta mencionarlo. A mí lo que me hace falta mencionar es que si yo dije que mi eje X, por ejemplo, horizontal, es positivo hacia la izquierda, eso quiere decir también o incluye el hecho de que las velocidades, si van hacia la izquierda, van a ser positivas, pero si la velocidad viene hacia la derecha, es negativa. Igual es el caso de la caja B. Por ejemplo, si la caja B va hacia abajo, como yo dije, positivo. Entonces eso quiere decir que las distancias son positivas hacia abajo y también las velocidades son positivas hacia abajo. Porque yo establecí eso. Pero si la caja va hacia arriba, va a querer decir de que la velocidad es negativa, ¿sí? Entonces eso es bastante importante de mencionar y de analizar. Bien, vamos a comenzar entonces meramente a resolver el ejercicio. Cuando nosotros ya hayamos establecido nuestros marcos de referencia absolutos, en este caso no necesitamos marcos de referencia relativos, sino que absolutos, al menos para este caso, lo primero es escribir la ecuación de ligadura, que le llaman unos libros, o la ecuación de dependencia, ¿sí? En este caso lo que hacemos es, siempre, como yo dije en el video anterior, donde yo introduje este tipo de análisis, lo que hacemos es
sumar las distancias. Recuerden, se lo vuelvo a decir. La longitud total de la cuerda va a ser igual a la suma de sus longitudes. Eso es por intuición propia, ¿no? Es algo fácil de comprenderlo. Entonces, quiere decir que la longitud total de esta cuerda, que yo la resalté en color naranja, va a ser igual a la suma de esta posición, la posición de A, ¿sí? Más, ¿sí? La posición de B, ¿sí? Pero ¿cuántas veces la posición de B? Es 3 veces la posición de B, más 3 veces la posición de B. Ahora, voy a explicar algo que quizás a ustedes les va a generar un poco de duda, o quizás a algunos. Quizás algunos se van a preguntar ¿por qué 3 veces la posición de B? O quizás otros lo van a aceptar como un dogma, que pues algunos pueden razonar, pues son tres cuerdas, son 3 tramos de cuerdas, entonces pues son 3 veces la posición de B, ¿sí? Lo podrían razonar así, no hay ningún problema, ¿sí? Pero quizás otros van a entrar en duda y van a empezar a decir, pero ¿y por qué 3 veces? Yo solo veo 2 veces la posición de B y este tramo de aquí, pero lo que pasa es que este tramo de aquí no mide lo mismo que esta posición de B. Algunos también se van a entrar en ese dilema y se van a confundir todos. Entonces, yo les voy a explicar algo que al menos yo así lo razono, ¿sí? Ustedes pueden buscarse otra respuesta a por qué es 3 veces la posición de B, y pues si al final ustedes lo razonan y pues es correcto lo que ustedes piensan, pues está bien, si así lo entienden. Pero les voy a decir cómo lo entiendo yo. Fíjense, eso también nosotros lo podríamos escribir. Esta longitud total es un número, ¿sí? Por ejemplo, a mí me puede decir el ejercicio, la longitud total de la cuerda es 8, ¿sí? Pero ese 8 es constante, es un número constante. Entonces yo voy a decir constante. Una constante va a ser igual a la posición de A, ¿sí? Esa está clara, ¿sí? La posición de A más, como habíamos razonado, 2 veces la posición de B, que está bien. 2 veces la posición de B. Ahí está. Más, aquí está la clave, esta posición de acá. Pero fíjense, esa posición de ahí es una posición relativa, ¿sí? Es una posición que varía en el tiempo también, porque depende de la posición a la que esté B. Si B está más abajo, pues esta posición relativa también va a ser más grande, ¿sí? Entonces, le puedo llamar a este punto de acá, fíjense, solo para mientras, ¿sí? Ya después lo voy a borrar. Le voy a llamar a este punto de acá R, ¿sí? A este punto de acá, ¿sí? Es R. Entonces, más la posición relativa le voy a llamar yo, posición relativa, ¿sí? ¿De quién? De B respecto de R, ¿sí? De B respecto de R. Razonemos eso de posición relativa. La posición relativa lo que es la posición relativa de B respecto de R es la posición de B menos la posición de R. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que para que me dé este numerito de acá, lo que hago es a la longitud total, es como que si tuviera toda esta longitud de acá, perdón, a toda esta longitud de acá, le resto la longitud que yo mediría de aquí mismo hasta R, ¿sí? Entonces, la longitud total menos este pedazo de longitud va a ser igual a esta constante, ¿sí? Entonces, me daría esta posición relativa, ¿sí? Entonces, este número constante va a ser igual a la posición de A más 2 veces la posición de B más la posición de B menos la posición de R. Ahí está. Ahora, vamos a reacomodar esto. La constante entonces va a ser igual a la posición de A más 2 veces la posición de B más la posición de B es 3 veces la posición de B menos esta posición de R. Pero fíjense, si yo esto lo derivo en el tiempo, ¿sí? Estas son longitudes que varían en el tiempo. Entonces, si yo estas variables de longitud, yo las derivo en el tiempo, lo que va a pasar es que la derivada, ¿sí? Lo que hago es derivar a ambos lados, pero respecto del tiempo.
Entonces, la derivada de una constante, fíjense, esa constante podría ser 8, 16, 24, 32, lo que sea. Entonces, pero la derivada de una constante es 0 siempre, ¿sí? Es 0. La derivada de la posición de A respecto del tiempo es la velocidad de A, ¿sí? Más 3 veces la derivada de la posición de B respecto del tiempo. Eso es 3 veces la velocidad de B, ¿sí? Entonces, pero fíjense, ¿qué pasa con ese número de acá? Ustedes pregúntense. Posición de A y posición de B sí varían en el tiempo. Porque cuando este sistema, que inicialmente está en reposo, porque B está en reposo, entonces no tiene por qué A estarse moviendo. Todo el sistema está en reposo inicialmente. Entonces, cuando se suelta desde el reposo el sistema, todas estas longitudes, la posición de A, la posición de B, y esta de acá también, empiezan a variar en el tiempo. Pero fíjense, ¿la posición de R varía en el tiempo? ¿Sí o no? La respuesta es no, porque esta posición, que ni siquiera la he colocado porque ya la voy a eliminar, pero esta posición, que sería desde esta misma distancia, si voy a recalcar este eje, aquí arriba está un X igual a 0 de nuevo, ¿sí? Y es positivo hacia abajo. Entonces, esta posición de acá, en t igual a 0, en t igual a 1, en t igual a 2, en t igual a 24, lo que sea, esta posición de acá va a ser siempre una constante, que podría ser 5, ¿sí? Pero sí, esa posición no varía en el tiempo, por lo cual yo podría decir que la posición de R también es una constante, ¿sí? Entonces, como yo, si derivo esta constante, la derivo respecto del tiempo, entonces esa constante se me hace 0, ¿sí? Entonces al final solo viene y me queda que 0 es igual a la velocidad de A más 3 veces la velocidad de B. Yo lo analizo así, ¿sí? Entonces, llegamos a esto. Velocidad de A más 3 veces la velocidad de B es igual a 0. Ahí está, ¿sí? Por lo cual, es que a un inicio nosotros colocamos esto así, ¿sí? Porque después de haber analizado esto, podríamos regresar a esto, ¿sí? Lo voy a hacer por acá. Podríamos regresar a esto. Entonces, eso quiere decir que conforme a esto, quedaría la constante, va a ser igual a la posición de A más 3 veces, habíamos dicho, la posición de B más una constante, ¿sí? Bueno, menos una constante, perdón, menos una constante. Entonces, esta constante más esta constante de acá va a seguir siendo otra constante. Entonces al final nos queda constante igual a posición de A más 3 veces la posición de B. Y ahí está. Y por eso es que inicialmente pusimos esa ecuación de ahí. Porque la longitud total, o constante, como ustedes le quieran llamar, una constante va a ser igual a la posición de A más 3 veces la posición de B. ¿Por qué? Por el análisis de velocidades que nosotros hicimos. Esta posición de R no varía en el tiempo, por lo cual su derivada es igual a 0. Entonces, ustedes acéptenlo como ustedes quieran. Lo pueden analizar así como yo dije inicialmente. Es 3 veces la posición de B porque son 3 cuerdas. Sí, está bien, podría estar bien. O lo analizan así. Le hacen este análisis, sacan, en vez de poner 3 veces la posición de B, pues solo dicen 2 veces la posición de B, más una posición que va a ser relativa, que es la posición de B respecto de R, ¿sí? Y hacen todo esto, lo razonan bien, y al final llegan a lo mismo. Una constante va a ser igual a la posición de A más 3 veces la posición de B. Ok, nos quedamos entonces solo con esto. Ya derivamos una vez, porque sabemos que la derivada de la posición respecto del tiempo es igual a la velocidad. Pero ¿qué pasa? Podríamos derivar una segunda vez, ¿sí? Derivamos esto respecto siempre del tiempo, y pues nos va a dar la aceleración, ¿sí? Porque recuerden aquellas ecuaciones, ¿sí? La velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, el cambio de la velocidad respecto del tiempo sería la aceleración de A, y el cambio, ¿sí?, de la posición de B respecto del tiempo sería la aceleración de B. Ahí estamos ya con nuestras ecuaciones. ¿Ok?
Entonces vamos a tratar de darle respuestas al ejercicio, ¿sí? Siempre con ese tipo de ejercicios es bastante repetitivo, ¿sí? Hacemos el análisis, sacamos los datos, de ahí ponemos nuestros marcos de referencias y escribimos la ecuación de dependencia, que fue lo que puse yo a un inicio y hice todo el análisis, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tratar de darle respuesta al ejercicio. ¿Qué es lo que nos piden? Determinar la aceleración de A y la aceleración de B, ¿sí? Aún yo todavía no puedo resolver, ¿sí? Acá, porque no conozco estas dos variables, ¿sí? Son incógnitas todavía para mí, entonces no puedo despejar ninguna de las dos. Pero tampoco hay nada más en el ejercicio que, por ejemplo, si me dijera la aceleración, por ejemplo, de B es de 5, pues yo la sustituyo acá y despejo la aceleración de A, ¿sí? Pero no me dice el ejercicio eso. Entonces, ¿qué puedo ocupar para encontrar una de las dos y después despejar? Veamos qué es lo que nos dice el ejercicio. Aquí hay un dato importante. Luego que A se mueve 400 milímetros, su velocidad es de 4 metros por segundo. Fíjense lo que nos está diciendo el ejercicio. A dice, se desplaza, se mueve en un desplazamiento, ¿sí? 400 milímetros, ¿sí? Y me dice que la velocidad es de 4 metros por segundo. Bastante interesante lo que me está diciendo el ejercicio. Pero entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago yo con esto? ¿Será que puedo utilizar esto para de alguna forma encontrar la aceleración? La respuesta es sí. ¿Pero por qué? Porque el ejercicio me está diciendo que la aceleración es constante. Entonces, si la aceleración es constante, recordemos, nos estamos refiriendo al movimiento rectilíneo que es uniformemente acelerado. Y cuando estábamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, allá por física 1, nosotros ocupábamos tres ecuaciones, ¿sí? Entonces, recuérdense que la velocidad, lo voy a colocar con otro color, recuérdense de que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y hay una tercera ecuación por ahí, la voy a escribir. La velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces, con estos datos de acá, como sabemos, porque el ejercicio nos dice, la aceleración de B es constante, ¿sí? Y si la aceleración de B es constante, quiere decir, o lo podríamos intuir en este caso, de que entonces el sistema se está moviendo con aceleración constante, ¿sí? Acelerado, pero con aceleración constante. Entonces podemos emplear estas ecuaciones de acá. Recordar, si no quiero tampoco ocasionar ninguna duda o nada referente a eso, sino que recordar, estas ecuaciones únicamente son válidas cuando la aceleración es constante, ¿sí? Si empleamos estas ecuaciones cuando la aceleración es variable, eso no sirve, ¿sí? No sirve. Entonces, únicamente para la aceleración constante. Entonces, veamos, ¿esos datos de quién eran? Eran de A, pero ya dijimos, el sistema está acelerado con aceleración constante, ¿sí? El sistema completo. Entonces, ¿cuál de esas tres ecuaciones podríamos emplear para resolver el ejercicio? O al menos encontrar la aceleración. Veamos, tenemos la velocidad, ¿sí? Esta sería la velocidad. Y tenemos el tiempo. No tenemos el tiempo. Entonces la primera no nos sirve. Podríamos emplear esta ecuación de acá, ¿sí?